Continuamos con las propiedades de los vectores en este video, sus propiedades básicas que son muy importantes y extensamente utilizadas en una gran cantidad de problemas donde se aplican los vectores, incluyendo áreas de la física principalmente, y posteriormente veremos cómo realizar suma y resta de vectores por método gráfico y método analítico en este tutorial. Así que veamos, la primera propiedad que tienen los vectores se conoce como traslación. ¿En qué consiste? Básicamente yo voy a tener aquí un vector AB, es decir, cuyo punto inicial está en A, punto final está en B, y este vector entonces lo puedo trasladar hacia otras coordenadas que le llamamos, por ejemplo, A', B', y el vector que tengo aquí, A', B', va a ser el mismo que el vector AB, siempre y cuando se respete tanto la magnitud del vector, es decir, la longitud de este vector AB es la misma que el vector que ven aquí, A', B'. La magnitud entonces es la misma, que es la longitud de cada vector. Y algo más que también se tiene que cumplir es que la dirección, es decir, el ángulo que forman los vectores con el eje horizontal, en este caso θ1, y para el segundo vector θ2 también tiene que ser el mismo. Si la magnitud y la dirección son las mismas, entonces estos vectores son equivalentes o son iguales. En eso consiste la propiedad de traslación de vectores, lo cual va a ser muy útil, insisto, en problemas de aplicación que tienen los vectores, sobre todo con la parte de la física. Segunda propiedad, el negativo de un vector. ¿En qué consiste? Tengo un vector A con cierta magnitud y cierta dirección, también por supuesto sentido. ¿Y qué va a ocurrir? Que el vector negativo va a ser de la misma magnitud, aquí tenemos la misma magnitud o la misma longitud, la misma dirección también, θ1 igual a θ2, pero tiene el sentido opuesto. Vean la punta de flecha, que es la que nos indica el sentido. Para el vector A lo está apuntando hacia abajo, mientras que el vector negativo de A o menos A apunta en el sentido opuesto. Entonces, sencillamente, cuando hablemos del negativo de un vector, que nos va a servir para hacer la diferencia o la resta de vectores, es cambiar su sentido. Tercer propiedad se llama escalamiento, debido a que vamos a partir de un vector original y se va a tomar una escala de él, ya sea reduciendo su escala original o aumentando su escala original. Por ejemplo, este vector A, vamos a tomarlo como el vector de inicio, de referencia. La mitad del vector A, es decir, o al multiplicar un medio por este vector, el efecto que tiene este número o este escalar es que lo va a reducir justamente a la mitad de tamaño del cual teníamos originalmente. Mientras que si yo multiplico por el contrario dos veces el vector A, va a aumentar al doble de tamaño respecto al vector original. Entonces el escalamiento puede ser una reducción de tamaño o un aumento en su tamaño original. En eso consisten las propiedades básicas que tienen los vectores. Entonces, dado esto, ahora vamos a abordar el cómo realizar suma y resta de vectores, primeramente mediante métodos gráficos, y después abordaremos los métodos analíticos o algebraicos. Primer método, el método del paralelogramo, muy común utilizado. Solamente cuando tú tienes dos vectores se puede utilizar el método del paralelogramo. Si tenemos más de dos vectores, entonces ya tendríamos que recurrir al método del polígono. Entonces, para dos vectores que están aquí, A y B, los vamos a sumar, el vector A más el vector B, de forma gráfica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente lo que nosotros aquí tendríamos que tomar es estrictamente una regla y un transportador, porque vamos a aplicar la propiedad de traslación de vectores. Vamos a trasladar estos vectores de tal forma que su punto inicial coincida. Los vamos a hacer coincidir estos puntos iniciales, ¿sí? Trasladando a los vectores, entonces, de una forma que respete esto que dijimos, se respeta su magnitud, dirección y sentido. Simplemente es como copiar en ese sentido el vector y pegarlo en otro punto del pizarrón en este caso. Entonces yo aquí voy a hacer algo aproximado con la regla. Si mido la longitud del vector,
y aproximadamente, bueno, voy a trasladarlo procurando respetar también esa misma dirección. Aquí estaría entonces el vector A. Lo voy a tener que trasladar más abajo porque si no el vector B no va a coincidir. Entonces sería algo aproximadamente así el vector A. Y traslado también asimismo el vector B, de tal forma que este punto inicial coincida con el punto inicial, como dijimos, del vector A. Entonces mido su longitud y procuro mantener su dirección, aunque en este caso no estoy utilizando un transportador. Pues aproximadamente tendremos aquí al vector B. Ya vimos que ambos puntos iniciales en este método del paralelogramo tienen que coincidir. Y el vector resultante, que es como su nombre lo dice, es el resultado de la suma de estos dos vectores, se va a obtener trazando las siguientes líneas paralelas. Vamos a trazar una línea paralela al vector B y al vector A. Entonces aproximadamente algo así. Y vamos a cerrar la figura con otra línea punteada paralela al vector A. De ahí el vector resultante se va a obtener con el punto donde inician ambos vectores hacia el punto o al vértice opuesto. Y este vector que ven en color verde, entonces es el vector resultante. Vamos a ponerle R de resultante, que es igual a la suma del vector A es igual a la suma del vector A más el vector B. Este en color verde, ese es el resultado, es otro vector. Entonces, cuando yo sume o reste vectores, el resultado siempre será otro vector. En este caso, el que vemos ahí trazado en color verde. Este método, bueno, realmente lo estamos haciendo ahorita, como les decía, a base de medir las longitudes con una regla. Tendría que estrictamente también utilizar un transportador para conservar el ángulo y que la propiedad de traslación se respete o se conserve. En el caso de que esto lo hagamos ya en un eje de coordenadas, en un plano cartesiano, bueno, pues se facilita más porque las coordenadas nos van a permitir trasladar los vectores. De hecho, los vectores siempre están en el origen, como veíamos en el primer video. Y de ahí pues utilizar el método del paralelogramo sería factible también para obtener el vector resultante, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre con el plano cartesiano es que más bien se utiliza un método analítico o algebraico al ser mucho más rápido que el método geométrico o el método gráfico para hallar la suma. Sin embargo, pues muchas veces para situaciones o diagramas de fuerzas, por ejemplo, o algunos otros problemas que tienen que ver con la física, pues se usa mucho este método. Ahora vamos con el método del triángulo, que también nos va a servir únicamente para sumar o restar dos vectores. Por ejemplo, aquí yo lo que podría obtener es esta misma suma y nos debería dar un vector pues muy parecido a este que tenemos en el pizarrón. Si lo hacemos a escala y con la regla del transportador, tendría que ser exactamente el mismo vector. Entonces, la única diferencia es cómo voy a unir estos vectores. El vector A, otra vez lo vamos a trasladar, así como este.
aproximadamente por aquí estaría el vector A. Pero ahora voy a unir el punto final del vector A con el punto inicial del siguiente vector, en este caso el vector B. Lo voy a trasladar también. Aproximadamente por aquí va a estar el vector B. Y el vector, finalmente el vector resultante, se va a obtener trazando el segmento de recta dirigido que forma el vector desde el punto donde inician ambos hasta el punto donde terminan ambos vectores. Entonces, algo así como vemos aquí en color verde, igualmente es el vector resultante. Vean, prácticamente pues es el mismo, ¿no?, que el vector que tienen aquí, a pesar de que no estoy manejando las escalas exactamente. Pero bueno, lo importante aquí es ilustrar el proceso o los pasos que hay que seguir para poder aplicar el método del paralelogramo, diferenciarlo con el método del triángulo. En general el método del triángulo es un poco más directo, por lo que pueden ver no trazamos líneas paralelas como el método del paralelogramo. Y este mismo método del triángulo, su procedimiento se aplicará para el método del polígono. El método del polígono nos va a servir para sumar dos o más vectores. Por ejemplo, aquí no sumar, y ya vamos a incluir también una resta para ver cómo se trabajan las diferencias o las restas por métodos gráficos. De hecho, como les decía, no tiene que ver con la propiedad del negativo de un vector, así que vamos a realizar esta operación para obtener el vector resultante de esta suma y resta de tres vectores. Entonces el método del polígono se basa en los mismos pasos, como les acabo de decir, que el método del triángulo. Vamos a trasladar el primer vector A, así como está, ¿no? Entonces lo voy a medir y voy a buscar conservar su dirección en la medida de lo posible. Aproximadamente aquí está el vector A trasladado. Ahora vamos con el vector B, que igualmente lo voy a trasladar uniendo su punto inicial con el punto final del vector anterior. Entonces ahí tendría yo la idea de la traslación del vector B. Y ahora se le tiene que restar el vector C. Cuando hablamos de una resta, entonces vuelvo a la idea del negativo, que es cambiar el sentido del vector original. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es sí, trasladar este vector, ¿sí? Pero como es negativo, le voy a cambiar el sentido únicamente, ¿no? Es decir, la dirección o hacia dónde apunta la flecha en este. Eso es lo único que tengo que cambiar. Entonces vamos a buscar aquí, hacer nuestra traslación. Algo así aproximadamente. Ahí está el vector C. Y únicamente hay que cambiarle el sentido. La dirección de la punta de flecha que está apuntando hacia arriba, bueno, ahora apuntaría hacia abajo. Y así entonces el vector resultante va a ser obtenido de la misma forma que en el método del triángulo. Es un vector que va a iniciar donde inician los tres vectores y va a terminar donde terminan los tres vectores. Aproximadamente aquí en color negro.
tengo el vector resultante, que es el vector que se obtiene finalmente como el resultado de sumar a más b y restar el vector c. Ahí entonces vean que se forma un polígono, de manera general un polígono irregular, con diferente número de lados según cuántos vectores esté sumando, y el último lado que cierra el polígono siempre va a ser el vector resultante, así como el tercer lado que siempre va a cerrarse en el método del triángulo sería también el vector resultante. De esta manera entonces nosotros ya vimos cómo aplicar los procedimientos para sumar o restar vectores mediante estos métodos que son gráficos. Ahora vamos a continuar con los métodos analíticos o algebraicos. Estos métodos, bueno, ya en la práctica son los que se prefieren utilizar más, son los que igualmente en el álgebra vectorial, en el cálculo vectorial, en aplicaciones de física, son los que más se van a utilizar los métodos analíticos o algebraicos. Entonces vamos a poner aquí la regla, ¿sí?, para sumar vectores, ¿sí?, sean el vector A, vamos a llamarle AX, B, AY, sería así componente en X y Y, ¿no?, del vector A. Y para el vector B va a ser BX, BY de forma análoga, ¿no? Entonces vamos aquí a definir la regla. La regla va a ser entonces el vector A más el vector B. Aquí están sustituidos por sus componentes rectangulares o cartesianas. Ese es el vector A y más el vector B. Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a sumar los vectores. La regla es componente a componente, es decir, las componentes en X de ambos vectores, o las componentes horizontales, se van a adicionar entre sí. AX más BX, separados con una coma. Y entonces también se tienen que sumar las componentes verticales entre sí. AY más BY. ¿Sí? Entonces de aquí en adelante apréndanse, memorícenlo así, que la suma de vectores simplemente se hace componente a componente. Componentes en X por un lado, coma, componentes en Y por otra parte. Así vamos a estar siempre sumando o restando vectores de forma algebraica o analítica. Entonces esta va a ser nuestra regla. Y así si fueran más vectores, ¿no? Aquí puse 2 vectores, se pueden sumar como vimos 3 vectores, 4, 5 vectores, los que sean. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Si el vector A, vamos a ponerle números, es igual a menos 2,5 y el vector B es igual a 4, menos 3, ¿sí? Vamos a obtener primeramente la suma de A, el vector A, más el vector B. Y luego vamos a obtener la diferencia, por ejemplo, el vector B menos el vector A, para ilustrar esta regla del método analítico o algebraico. Entonces, primeramente la suma, ¿no?, del vector A más el vector B. Vamos a poner aquí solución. El vector A más el vector B, entonces es igual, aquí sustituyo menos 2,5 más 4, menos 3, y de acuerdo a la regla entonces tengo que ir componente a componente, ¿no? Componentes en X primeramente, que son estas dos, menos 2 más 4, ¿sí?, respetando obviamente sus signos, coma, las componentes en Y, que son 5 menos 3. Sí, aquí obviamente el signo más no afecta a ningún signo, entonces se conserva, ¿no? Por ley de signos
más por más por menos sigue siendo menos. De tal forma que el vector resultante va a ser igual a 4 menos 2, 2, eso en x, en y 5 menos 3, que también es 2. Y ya tengo el vector resultante. Esa suma de a más b es el vector 2, 2. O expresado en términos de vectores unitarios, pues sería 2i más 2j, como veíamos en el video anterior. Cualquiera de las dos formas de expresar el vector, ya sea que nos los den originalmente en componentes cartesianas o rectangulares, o que nos los proporcionen en vectores unitarios, es exactamente lo mismo, ¿no? Más bien ya depende cómo venga la respuesta del libro, o cómo su profesor acostumbre manejarlos. En física es muy frecuente manejar vectores unitarios, por ejemplo. Ahora, si nosotros queremos resolver la resta, pues va a ser similar. Vamos a poner aquí el vector b menos el vector a. Sustituimos, ¿no? Primeramente el vector b, que lo tenemos aquí, 4, menos 3. Se le va a restar el vector a, que es menos 2,5. Y entonces otra vez, ¿no? Las reglas componente a componente, vamos a hacerlo ya directamente. En x es 4 menos 2. Entonces va a ser 4 menos por menos, va a quedar más 2, componentes en y, pues tenemos menos 3 menos 5. Menos 3, menos por más, queda menos 5. Y así el vector resultante va a ser 6, menos 8. En forma rectangular o cartesiana, o en forma de vectores unitarios, pues simplemente queda 6i menos 8 en j, y ya tengo el vector resultante de la resta del vector b menos el vector a, y listo, ¿no? Se terminó la regla de suma o resta de vectores por método analítico o algebraico. Y por último en este video, pues vamos a ver una multiplicación también de forma analítica, que tiene que ver con el escalamiento, la propiedad de escalamiento. Realmente al hacerlo analíticamente es muy sencillo. Vamos nosotros aquí a tomar cualquier número real que sería un escalar, ¿no? Puede ser positivo, negativo, puede ser un número entero, puede ser una fracción, etc. O sea, cualquier número real nos va a servir en el caso de los vectores como un escalar. El escalar, recordemos que no posee magnitud, posee magnitud pero no dirección ni sentido. Simplemente es un número, en este caso un número real, y listo. Entonces esto sería la multiplicación por un escalar. Entonces va a ser muy fácil, ¿no? Van a ver que es algo muy simple. Sí, vamos a poner aquí que el escalar sea a, ¿no? En la regla. Un escalar a, o el símbolo que sea, a minúscula multiplicado por un vector a. Siendo que el vector a, como ya definimos aquí, tiene estas componentes, ax, ay, entonces sustituyendo sus componentes es ax, ay. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Según la regla, por la propiedad distributiva del álgebra. Sí, por eso a esta parte también, todo esto que estamos viendo también se le conoce como álgebra vectorial, por la razón de que son propiedades algebraicas que se están cumpliendo aquí. Por ejemplo, reducción de términos semejantes, leyes de signos, aquí la propiedad distributiva en la multiplicación, etc. A por ax va a quedar el vector por la componente en x, a multiplicado por la componente en y, ay, y pues ahí tenemos nuestra regla de multiplicación por un escalar, de tal manera que entonces si a mí me piden hacer la operación ahora, supongamos 5 veces el vector b menos 3 veces el vector a,
siendo A y B los mismos vectores que definimos en el ejemplo anterior, vamos a obtener un vector resultante también de esto. Entonces vamos a llevarlo a cabo. Esto va a ser igual a 5 veces el vector B, que es 4, menos 3, menos 3 veces el vector A, que es menos 2,5. Aplicamos nuestra regla de multiplicación por un escalar, el 5 que va a afectar a ambas componentes. En el vector B sería 5 por 4, 20, 5 por menos 3 es menos 15, menos. El menos ahorita, bueno, lo puedo dejar afuera o lo puedo dejar adentro, ¿no? Realmente eso al final de cuentas da lo mismo. Lo voy a dejar por el momento fuera y multiplico el 3 por ambas componentes del vector A, tanto en X como en Y. Por lo tanto sería 3 por menos 2 menos 6, 3 por 5, 15. Hacemos esta diferencia de estos dos vectores que nos quedaría entonces 20 menos, por este menos va a quedar más 6, ¿no? Recuerden, componente a componente, al igual que lo hicimos aquí, x con x, y con y. Entonces ya tomé las x, ahora tomamos las y, que sería menos 15, menos por más se queda menos, 15 también. Y quedaría esta suma 26, menos 30. Ya tengo el vector resultante, tiene componente en x 26 y en y menos 30. O si lo preferimos o requerimos expresar en forma de vectores unitarios, pues ya sabemos que sería 26 en y menos 30 en j. Y ahí está también el vector resultante como queramos o nos requieran expresar esta operación. Así que entonces con esto concluimos con este video. Para el próximo estaremos abordando ya los productos escalar de vectores, el producto vectorial o producto cruz y sus interpretaciones geométricas respectivamente. Nos vemos para la próxima.